Mis amados hermanos, la semana anterior iniciamos el estudio del capítulo 19 de nuestra confesión de fe. Este capítulo aborda el tema de la ley de Dios. Y expresábamos que los 5 primeros párrafos de este capítulo abordan el tema de la ley en su desarrollo en la historia de la redención. El párrafo 1, que ya estudiamos, inicia vinculando a Adán y señala tanto la ley en torno a la creación, lo que conocemos como la ley moral o ley natural, como también ese párrafo 1 expone lo que llamamos ley positiva o ley adicional, que se le da a Adán cuando después de haber sido creado y después de haber sido colocado en el Edén, Dios entra en pacto con él, Adán como cabeza federal y representante de su descendencia, representante de todos los hombres. También enfatizábamos la importancia que le dieron nuestros hermanos bautistas del siglo XVII a precisamente esa distinción entre lo que es la ley natural y la ley positiva o ley adicional con el contraste de la ley natural. Esa distinción, veíamos, les dio la capacidad a los bautistas del siglo XVII de no caer en el error de sus hermanos paidobautistas de vincular un mandamiento adicional positivo en relación a un pacto y entonces vincularlo de alguna manera con otro pacto. Esa distinción es tan importante que recomiendo, si alguien no ha visto esa enseñanza, si no estuvo el miércoles anterior acá o no ha visto esa enseñanza cuando se monta en el canal de YouTube, es muy importante que la vean. Es un punto neurálgico en torno a nuestro entendimiento escritural. El párrafo 2 también lo estudiamos la semana anterior. La confesión dando un paso más en el desarrollo de la historia de la redención, ahora vinculado en torno al pueblo de Israel y en relación con la ley moral, la ley natural. El párrafo 2 expone que la ley fue dada explícitamente a través de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, fue dada explícitamente esa ley natural, esa ley moral, fue dada al pueblo israelita a través de los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. Y nos preguntábamos, ¿por qué le fueron dados estos mandamientos una vez más, en este caso al pueblo israelita, si la ley natural o ley moral es algo escrito en el corazón del hombre, si es algo implícito de lo que es ser hombre? Y respondíamos también en la enseñanza anterior, y quiero señalarlo rápidamente solo como una referencia, que esto tiene que ver, le fue dado una vez más la ley ahora de manera explícita, porque la acción de las tinieblas que ejerce la naturaleza pecaminosa del hombre después de su caída tiende a tergiversar, a confundir precisamente ese aspecto natural del hombre, que es la ley escrita en su corazón, la ley natural, la ley moral. En esta noche vamos a estudiar, posicionados en este mismo momento de la historia de la redención. Recuerden, los 5 primeros capítulos avanza en medio de la historia de la redención. Entonces, posicionados en este mismo momento, es decir, en torno a la historia que se desarrolla en torno al pueblo israelita, vamos a estudiar las leyes positivas, es decir, las leyes adicionales que Dios le dio a este pueblo bajo el pacto que se encontraban, las leyes adicionales a la ley moral que les había dado a través de los 10 mandamientos ya de manera explícita. Entonces vamos a ver en esta noche esas leyes adicionales, esas leyes positivas que recibió Israel en medio del pacto que tenían con Dios. Vamos a leer, por favor, el párrafo capítulo 3 de nuestro capítulo 19 de nuestra confesión. Dice: además de esta ley comúnmente llamada ley moral, el párrafo 2 ha expuesto que Dios le dio a través de los 10 mandamientos explícitamente la ley moral. Entonces dice el párrafo 3, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte dando diversas instrucciones sobre deberes morales, leyes ceremoniales
todas estas que, al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para este fin. Señala este párrafo 3 del capítulo 19. Ahora, es claro que el párrafo expone las leyes positivas, las leyes adicionales del antiguo pacto, porque miremos cómo inicia diciendo, dice, además de esta ley, la ley moral que fue dada a través de los 10 mandamientos, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes. Va a hablar de las leyes adicionales, leyes positivas que Dios dio al pueblo israelita en torno al antiguo pacto. Pero antes de entrar a ver esas leyes positivas que Dios añadió a su ley moral y dio a este pueblo israelita, quiero recalcar algo que señalamos en la enseñanza anterior y que este párrafo también expone, y es el hecho de que la ley moral o ley natural es algo perenne, es algo para siempre, pues como ya lo estudiamos la semana anterior, es parte constitucional de lo que es el hombre. El hombre está vinculado en su ser a la ley moral. Miremos el párrafo 5 de este capítulo 19. Mira cómo dice el párrafo 5. Dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios el Creador, quien la dio. Así que quiero iniciar por esa parte, un énfasis una vez más en torno a que la ley moral, escrita en el corazón del hombre, dada explícitamente a través de los 10 mandamientos en el Sinaí, es vinculante para siempre para el hombre. Y así lo expone entonces este párrafo 5. Iniciemos el estudio de las leyes positivas dadas a Israel realizando esta pregunta. ¿Hizo nuestro Señor, hizo nuestro Dios una distinción entre la ley moral y las leyes positivas que hicieran evidentes para el pueblo israelita esta distinción, la distinción de lo que era la ley moral dada a través del decálogo y las leyes positivas que va a adicionar a esa ley moral? ¿Fue evidente la distinción? Ahora, eso es importante responderlo cuando se entra a abordar el párrafo 3 y párrafo 4 del capítulo 19 de nuestra confesión, porque hay muchos que señalan que esta distinción o esta división entre ley moral y leyes positivas, o ley moral, leyes ceremoniales y leyes civiles o judiciales, es una división artificial, no real, impuesta, que hacen la iglesia reformada. Entonces es importante ver si realmente se entendía una distinción. El pueblo israelita pudo llegar a entender una distinción entre lo que era la ley moral con las otras leyes ceremoniales y leyes civiles, las leyes adicionales o positivas que Dios le dio. Nuestra respuesta a esta pregunta es sin duda sí, sin lugar a dudas. Se hizo una distinción entre lo que era la ley moral y las leyes adicionales o leyes positivas. A Israel, solo la ley moral fue pronunciada por la voz de Dios. Israel escuchó a Dios dando su ley moral. Dios reveló las leyes ceremoniales y civiles por medio de Moisés, quien las escribió sobre vitela o pergamino. Las leyes adicionales, las leyes positivas, leyes ceremoniales o civiles, Moisés las escribió sobre vitela o pergamino. Vitela era parte de como el estómago de los animalitos, era un cuero, se estiraba y ahí escribía la ley, o pergamino, y el pergamino era un material que surgía de una planta, es decir, objetos perecederos, objetos que se dañaban. Mientras, por el contrario, Dios mismo escribió los 10 mandamientos, no los que escribió Moisés, sino Dios mismo con su dedo, y no los escribió sobre pieles perecibles, sino sobre tabletas de piedra que simbolizaban permanencia.
permanencia. Con eso ya había una clara distinción. Fue dada la ley moral a través de la voz de Dios, fue escrita con su dedo y fue escrita sobre piedra, símbolo de permanencia, mientras que las leyes adicionales fueron escritas o fueron utilizados materiales que claramente iban a perecer. También solamente ellas fueron colocadas en el arca de Dios, en el arca del pacto, la ley moral, las tablas del pacto fueron colocadas en el arca de Dios. Mira cómo lo expresa Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9. Dice, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Así que la pregunta, ¿hizo distinción Dios en torno a la ley moral, a las leyes adicionales? Y la respuesta es un rotundo sí. Es un rotundo sí. Pero no solo eso. También podemos señalar que los creyentes del Antiguo Testamento hicieron distinción entre la ley moral y las ordenanzas civiles y ceremoniales. Si tienes la bendita palabra del Señor, por favor, vayamos al Salmo capítulo 40, estos 2 salmos que vamos a leer, escritos por David, Salmos capítulo 40, y leamos el versículo 6 al 8. Si no trajiste la escritura, en la pantalla va a aparecer. Dice Salmo capítulo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahora leamos el Salmo 51, versículos 16 y 17. Allí David dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, ¿por qué se expresa así David? Y es que los sacrificios y las ofrendas no eran leyes dadas por Dios, no hacen parte de las leyes adicionales, ceremoniales que Dios dio a este pueblo. La respuesta es sí, pero los creyentes hacían distinción entre lo que era temporal y lo que era perenne, entre lo que era adicional y lo que era la ley moral de Dios, obedecer a su voluntad. J. Williamson comenta lo siguiente, dice, estas afirmaciones no quieren decir que David no sintiera ninguna obligación de observar las ordenanzas ceremoniales. Él no tenía perdón aparte de ellas porque eran los medios por los cuales la gracia de Cristo le era comunicada. Pero mostraba que era muy consciente de la diferencia entre la legislación ceremonial y la moral. Sus palabras anticipan la abolición de una y la continuación de la otra. Y termina señalando Williamson, tal vez la demostración más conclusiva de la conciencia del carácter temporáneo de las leyes ceremoniales y civiles en la mente de los creyentes del Antiguo Testamento es el hecho de que las predicciones del sufrimiento venidero de Cristo son hechas en términos ceremoniales, señala J. Williamson. Así que sí, y eso es muy importante, vuelvo y repito, es muy importante entonces entender que no es una imposición artificial que hace la fe reformada en torno a hacer la distinción entre ley moral y las leyes positivas, y en el caso del Antiguo Pacto entre ley moral, leyes ceremoniales y leyes civiles. No es algo artificio, es algo que claramente Dios mismo hizo esa distinción y el pueblo llegó a entender esta distinción. Pero regresando al párrafo 3, después de enfatizar ese aspecto perenne de la ley moral o natural en el hombre, el párrafo 3 expresa las primeras de las leyes positivas que Dios adiciona a su ley moral en torno al antiguo pacto desarrollado con el pueblo israelita. El párrafo 3 va a exponer lo que conocemos como las leyes ceremoniales. Ahora, es muy importante
cuando hablamos de antiguo pacto, que entendamos que cuando hablamos de antiguo pacto estamos vinculando al pacto abrahámico, al pacto sinaítico y al pacto davídico. Esos tres pactos están unidos, son dependientes el uno del otro. Claramente, cuando se estudia la parte de la teología del pacto, se ve que no son pactos independientes, uno está unido al otro. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de antiguo pacto, estamos hablando de esta unión del pacto abrahámico, sinaítico y davídico. Una vez más voy a leer el párrafo 3, dice: además de esta ley, la ley moral, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte dando diversas instrucciones sobre deberes morales. Así que leyes ceremoniales, señala el párrafo, que Dios adicionó, además de la ley moral, al pueblo israelita. Y se nos dice que contenía varias ordenanzas típicas. Así nos dice el párrafo, contenía varias ordenanzas típicas. Al referirse a que tenía varias ordenanzas típicas, entonces tenemos que responder a la pregunta: ¿qué es un tipo? ¿Qué es un tipo? Tenía varias ordenanzas típicas, tenemos que responder entonces: ¿qué es un tipo? Cuando hablamos de un tipo, estamos hablando de personas, eventos, instituciones, escenarios históricos del Antiguo Testamento que funcionaban para anticipar, prefigurar realidades mayores en la era del nuevo pacto. Los patrones tipológicos son prospectivos en el sentido de que Dios ha diseñado y destinado ciertas figuras, ciertas instituciones, entornos y eventos para que sirvan como presentaciones anticipadas que luego son trascendidas y superadas por la llegada del antitipo del Nuevo Testamento. Por eso el párrafo continúa diciendo que contenía varias ordenanzas típicas. Ya sabemos que es un tipo, es una persona, es un evento, es una institución que apuntaban hacia algo en el futuro, hacia algo que los trascendía, pero que estaba vinculado históricamente, pero que claramente aquello que vendría sería superior a esta figura que lo mostraba. Por eso el párrafo dice, contenía varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Eso es un tipo. Pero, ¿como cuál de esas leyes ceremoniales podemos señalar entonces? Bueno, por ejemplo, el sistema sacrificial y su sistema sacerdotal, que claramente apuntaban a la obra redentiva del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sistema sacrificial y el sistema sacerdotal claramente exponían en torno a la obra que el verdadero Cordero de Dios llevaría a cabo, lo anticipaba. También las fiestas religiosas que exponían la obra que lograría el Mesías prometido. Claramente esas leyes ceremoniales tenían una intención: ir mostrando, ir revelando progresivamente con mayor potencia la obra que aquel que había sido prometido desde el mismo momento de la caída en el Edén llevaría a cabo para redimir a su pueblo de la condición de exilio delante de la presencia de Dios. El autor de Hebreos, enfocándose en este aspecto ceremonial de la ley que Dios dio al pueblo israelita, expresa, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de toda la parte del sistema sacrificial, del tabernáculo, del sistema sacerdotal. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Era una figura, era una sombra, estaba representando algo superior. Y lo mismo sucede en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, está hablando de las leyes ceremoniales, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas. Estos son las leyes ceremoniales que tienen aspectos típicos entonces que apuntaban hacia algo que vendría en el futuro. En este caso, vinculado en torno a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero el párrafo también dice que además de prefigurar a Cristo a través de estas posiciones o aspectos típicos, estas leyes ceremoniales también daban diversas instrucciones sobre deberes morales. No solamente las leyes ceremoniales tenían este aspecto típico, tipológico, en torno a mostrar aquello que vendría, sino que el párrafo dice que también daban diversas instrucciones sobre deberes morales. Y es que, hermanos, recuerdan, como vimos la semana anterior, las leyes positivas, las leyes adicionales, claramente tienen un vínculo con la ley moral. Es importante distinguir entre ley moral y leyes adicionales o leyes positivas. Pero las leyes positivas, al ser ordenadas por Dios, encierran principios morales. Y eso lo comprobamos en la enseñanza anterior, cuando Adán viola la ley positiva que Dios le había dado en torno al pacto que había entrado con él. Expusimos cómo Adán violó cada uno de los 10 mandamientos que después fueron dados explícitamente en el Sinaí, mostrando precisamente ese vínculo que hay entre la moralidad que encierra una ley positiva con la ley natural o ley moral de Dios. Un ejemplo de cómo una ley ceremonial que apuntaba a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo también daba instrucciones sobre deberes morales, como dice nuestro párrafo. Un ejemplo podemos verlo en lo que el apóstol Pablo señala en relación con la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. En medio de un proceso de disciplina eclesiástica que la iglesia de Corinto no había asumido, el apóstol Pablo expresa, acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Pablo le dice a los corintios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura llegaron a fusionarse y a ser conocidas simplemente como la fiesta de la Pascua. Esta anunciaba tipológicamente el verdadero Cordero de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recordemos, en la fiesta de la Pascua había un cordero que era comido por quienes celebraban la fiesta, claramente apuntando a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cómo inició la fiesta de la Pascua, con ese sangre que los israelitas en Egipto colocaron en el dintel de sus puestas, el sacrificio de un cordero para que el ángel de la muerte no entrara. Y ellos lo recordaban a través de la fiesta de la Pascua. Pero lo que hacía este momento era expresar tipológicamente hacia aquel que vendría. Pero estas fiestas religiosas, eso es la parte tipológica, pero estas fiestas religiosas también señalaban moralmente la obligación del creyente de vivir una vida desligada del pecado, lo cual era representado por la levadura que debía ser expulsada del hogar en medio de la fiesta. Tenía el padre de familia que ir por cada rincón de la casa y sacar cualquier vestigio de levadura que hubiera y sacarla de la casa. Por eso el apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay un aspecto moral que también estas leyes ceremoniales encerraban. No solamente era un aspecto tipológico, sino que había encerrado en ellas un aspecto moral. En este caso, una vida santa en torno a la voluntad de Dios. Así que estas leyes ceremoniales, además de prefigurar a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, como dice nuestro párrafo, también daba diversas instrucciones sobre deberes morales, como dice nuestro párrafo. Pero, al venir el Señor Jesucristo, al venir el verdadero Cordero de Dios y cumplir su obra, estas leyes ceremoniales pues ya no tenían sentido. Pues estas leyes ceremoniales eran la sombra que anunciaba la llegada del cuerpo. Pero venido el cuerpo, la sombra ya no tiene ninguna razón, pues ya está presente lo verdadero. Esa es la analogía que utiliza el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos son leyes ceremoniales que tenía el pueblo israelita, todo lo cual es sombra, esa es una analogía maravillosa, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando Cristo viene, las sombras ya no tienen sentido. Por eso nuestro párrafo 3 finaliza diciendo: leyes ceremoniales, todas estas que, al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para este fin. Así que las leyes ceremoniales no son vinculantes en relación con el nuevo pacto. Pacto establecido sobre la sangre que precisamente dichas leyes ceremoniales anunciaban. J. Williamson lo expresó así: por medio de estas ceremonias, los creyentes del Antiguo Testamento podían ver la obra del Salvador como un reflejo oscuro. Pero con la venida de Cristo mismo, estas cosas se volvieron tan innecesarias como en otros tiempos habían sido esenciales, señala Williamson. Lo que perdura son los aspectos morales, los cuales son perennes. Por como ya lo mostramos, con el ejemplo de la fiesta de la Pascua y su relación con el Señor y su muerte en la cruz, el aspecto moral de una vida santa que expresaba precisamente también esta ley ceremonial es lo que permanece en torno al creyente. Dichas leyes nos enriquecen en el estudio de la historia de la redención. Esas leyes ceremoniales nos enriquecen porque podemos por medio de ellas llegar a entender con mayor profundidad el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, eso es diferente a algunos que celebran dichas fiestas o estar pensando en la reinauguración del sistema sacrificial o en la construcción de un templo en Jerusalén. Eso no es solamente una muestra de ignorancia, sino en cierto sentido menosprecio a la obra ya consumada de nuestro Señor. Claro, podemos aprender muchas cosas por medio de esos aspectos, figuras, sombras, tipos que encontramos en las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Claro que sí, en torno a la obra de nuestro Señor. Cuando estudiamos las fiestas religiosas, cada una de ellas, y miramos cómo apuntaban a la obra de Cristo, damos gloria a Dios. Pero eso es muy diferente a tratar de celebrar algo que solamente era una sombra. James Renihan expresa: Cristo vino y como Señor y Mesías puso fin a la obligación de estas ceremonias. Eran preceptos positivos destinados a un periodo de tiempo específico y ya no tienen ninguna obligación permanente para los creyentes del Nuevo Testamento. Esta es una declaración radical, porque trata la ley mosaica como un paquete y con razón. Las leyes asociadas con el pacto obsoleto son en sí mismas obsoletas.
dice Renihan. Pero hermanos, antes de pasar a estudiar el siguiente párrafo, el párrafo 4, me gustaría señalar dos diferencias que nuestro párrafo 3 tiene con el párrafo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Westminster en este párrafo 3 dice: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, igual que la de nosotros, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, bien, pero mira lo que dice, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como a una iglesia de menor edad, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración prefigurando a Cristo. Nuestra confesión de fe, como tú lo puedes comprobar, quitó esta expresión como una iglesia de menor edad. Porque Israel, como etnia, como nación, no era la iglesia de menor edad. Más bien, lo que tenemos que expresar es que bajo el pueblo israelita había varios creyentes, varios que pertenecían a la iglesia de Cristo, pero muchos otros no. Como el apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 11, en el versículo 2, 1 y 2 y después el versículo 7. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Su iglesia, la iglesia de Cristo, ha estado presente desde el mismo momento en que el hombre recibe la promesa de un redentor que vendría en Génesis 3:15. Pero su iglesia es aquella que se aferra en su existencia precisamente a esa promesa. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está construida sobre esa roca, sobre la roca del Mesías que habría de venir. Pero bajo el antiguo pacto, el pueblo israelita tenía personas que no se aferraron a esa promesa. Pero existía siempre, como dice Pablo ahí en Romanos 11, siempre existió un remanente de creyentes en medio de ese pueblo. Hermanos, precisamente una de las novedades del nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto, es que quienes están bajo dicho nuevo pacto, todos, no algunos, todos pertenecen al pueblo de Dios. Bajo el nuevo pacto no hay un pueblo mixto, como si lo había bajo el antiguo pacto. Jeremías 31 dice: pero este es el pacto que haré, voy a leer desde el versículo 31, ahí está en pantalla del 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un aspecto que no se encontraba en el antiguo pacto, donde había un pueblo mixto. Así que llamar a Israel la iglesia de menor edad es tratar de justificar una eclesiología mixta que no es permitida bajo el nuevo pacto. La otra diferencia de este párrafo 3 con la confesión de Westminster es cómo finaliza Westminster. Westminster finaliza así, este párrafo. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas las leyes ceremoniales están abrogadas. Así termina. Nuestros hermanos bautistas, que tenían como base la confesión de fe de Westminster, dijeron: no, eso es como tratar de señalar que realmente fue una transición de administración entre el antiguo pacto y el nuevo. Mira cómo termina nuestra confesión. ¿Sabes cómo termina nuestra confesión? Termina señalando a Cristo. Cristo como el telos, como el fin de lo que el antiguo pacto venía revelando. Nuestra confesión termina diciendo: leyes ceremoniales, todas estas que al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y el único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para este fin.
El antiguo pacto era preparatorio, anunciaba. No es simplemente una administración de un mismo pacto, como señalan los presbiterianos, los paidobautistas. Después de hacer entonces, señalamiento de distinción entre una confesión y otra, pasemos entonces al estudio del párrafo número 4, que habla acerca de las otras leyes positivas que Dios dio a Israel bajo el antiguo pacto, lo que conocemos como leyes civiles o leyes judiciales. Dice ese párrafo 4. Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales, las cuales caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solo sus principios generales de equidad de utilidad moral. En el plan de redención divino, Dios eligió a un pueblo entre todos los pueblos para proteger y desarrollar la promesa dada al hombre en Génesis 3:15. La promesa del Redentor. Es decir, que este pueblo recibió un gran privilegio. Trasegó su existencia bajo la promesa de aquel que habría de venir. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y responde mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero conocemos que trágicamente ese privilegio fue desechado por la mayoría de ellos. Pero con el propósito de protección y conservación de esa promesa, de ese tesoro, de la única manera en que el hombre tiene la posibilidad de ser salvo, con el propósito de protección y conservación de esa promesa, Dios le dio a Israel, a esa nación, leyes civiles, leyes judiciales para su desarrollo como nación. Pero venida la promesa, dichas leyes civiles ya no tienen sentido, pues el pueblo de Dios ya no se conforma por una sola nación, sino que personas de todas las naciones que se aferran a aquel que fue prometido, quien vino, vivió, murió y resucitó en favor de su pueblo, son los que pertenecen ahora al pueblo de Dios. Pero dichas leyes civiles, judiciales, aunque ya no son vinculantes a la iglesia, pues no vivimos bajo una teocracia en nuestras naciones, sí exponen principios de justicia morales, o como lo señala el párrafo hacia el final, principios generales de equidad de utilidad moral. Y al exponer principios de justicias morales o principios generales de equidad de utilidad moral, entonces esos principios sí son vinculantes para nosotros, porque una vez más, la ley moral es vinculante para siempre en el hombre. Para explicarlo mejor, Johannes Golevius, quien fue un teólogo del siglo XVI y XVII, afirmó: así como la ley ceremonial se relaciona con Dios, así también la ley judicial con nuestro prójimo. La ley judicial nos obliga en aquello que concuerda con la ley moral y que era de derecho común, pero lo que era de derecho privado y se ordenaba para la comunidad judía en particular, no nos obliga más que las leyes municipales de otras comunidades, decía este teólogo. Jane Renihan señala lo siguiente: las leyes judiciales del antiguo pacto de Israel no obligan a los creyentes del nuevo pacto más de lo que las leyes civiles de los Estados Unidos obligan a los ciudadanos de otros países en su propia patria. Pero esto no significa que las diferentes leyes civiles apunten necesariamente a una moralidad diferente. Y coloca un buen ejemplo. Básicamente lo que está diciendo Renihan y lo que dijo también el teólogo Golevius es que aunque una ley civil expire, los principios generales de equidad, esa base moral, siguen siendo útiles y vinculantes para los hombres. Renihan coloca el ejemplo de las leyes de tránsito dadas tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. En los dos países, las leyes de tránsito tienen como un principio moral el mismo. ¿Cuál?
proteger la vida de las personas, impedir la violación del sexto mandamiento de no matarás. Pero en Estados Unidos se ordena conducir por la derecha y en Inglaterra por la izquierda. Esos son aspectos civiles de cada país, pero el aspecto moral de ellos es vinculante para todos los hombres. Miremos algunos ejemplos bíblicos de cómo una ley civil, en ella hay aspectos que no tienen correlación con nosotros directamente, pero su principio moral, sus principios generales de equidad moral están presentes y por lo tanto son vinculantes con nuestra vida. El mismo apóstol Pablo nos da ejemplo de ello. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, una de estas leyes civiles, de estas leyes judiciales que Dios dio al pueblo israelita, dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Pablo, hablando del derecho que tiene el trabajador de la recepción de su salario, y en el caso particular que venía tratando de cómo los que anuncian el evangelio tienen derecho a ser sostenidos por quienes reciben el mensaje, expresa en 1 Corintios 9, versículo 7 al 11 lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Claramente lo que está haciendo el apóstol Pablo está relacionando algo de la vida de Israel que ya no tiene un vínculo con este aspecto de su vida, del buey que trillaba, pero el principio de justicia moral está presente. Y es el aspecto que el apóstol Pablo saca a relucir. Por eso en la epístola de Santiago leemos que Santiago dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto está en Santiago 5:4. Así que el principio moral trasciende los pactos, porque es algo implícito en lo que es el hombre. Miremos otro ejemplo. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 y 2. La ley judicial, ley civil que Dios le dio a Israel dice: si viereis extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Ahora, seguramente no nos vamos a encontrar con el buey de un hermano o de un vecino, pero sí tenemos la obligación moral de respetar la propiedad y posesiones de nuestro prójimo. Y ese aspecto moral trasciende. Hay aspectos que no están vinculados con nosotros, pero el aspecto moral trasciende. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. ¿Qué es eso? Construir una reja alrededor de esa azotea, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguna. Ahora, nuestras casas, muchas no tienen azoteas, pero el principio moral que aquí se expone es que somos responsables por la vida de nuestro prójimo y no podemos colocarlo en una situación potencialmente peligrosa para su vida. El principio moral trasciende, aunque la ley ya no tiene vinculación con nosotros. David Jones, en su libro Introducción a la Ética Bíblica, expresa: las leyes civiles bíblicas son simplemente la aplicación de las normas morales de Dios a un tiempo y una cultura en particular. Detrás de cada ley civil, entonces, hay una ley moral. De hecho, como señaló Agustín, una ley civil separada de una ley moral no es ley en absoluto. Dicho de otro modo, la ley civil es la ley moral aplicada. Por ejemplo,
Una ley civil hebrea memorable es: cualquiera que hiere a su padre o a su madre debe morir, en Éxodo 21:15. Sin embargo, esta ley civil es simplemente una aplicación cultural limitada en el tiempo del deber moral de honrar a los padres, de Éxodo 20:12. Entonces, cuestionar si el mandato de matar a los niños desobedientes se aplica en la sociedad moderna es malinterpretar la naturaleza de la ley civil. Si bien las normas morales de Dios no cambian, su aplicación y el castigo por la violación en cada época y cultura es única y siempre cambiante. Entonces, un beneficio de estudiar la ley civil es que la ley civil muestra la amplitud de la ley moral, así como las diferentes formas en que se han aplicado la ley moral en diferentes épocas. Así que, hermanos, las leyes adicionales, las leyes positivas que Dios le dio a Israel en torno al antiguo pacto, que tenían el propósito de anunciar, señalar, hacer más claro paso a paso a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, al venir dichas leyes fueron abrogadas, caducaron, no tienen vínculo directo con la iglesia bajo el nuevo pacto, pero los principios morales que éstas exponían siguen siendo vinculantes para siempre para el pueblo de Dios, sea el pacto que sea. Porque la ley moral es perenne, es constitutiva en el hombre. Por eso, el párrafo 5 inicia diciendo: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo referente a la autoridad de Dios el Creador, quien la dio, y termina diciendo: tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. El Señor Jesucristo mismo lo expresó en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Nuestro Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermanos, en contra de los antinominianos del siglo XVII y los antinominianos de nuestro tiempo, aquellos que de manera ignorante y pecaminosa expresan que al estar bajo el nuevo pacto, el cristiano ya no tiene ningún tipo de vínculo con la ley de Dios expuesta en el Antiguo Testamento, expresamos que dicha declaración debe ser guiada por la clara distinción entre lo que es moral, natural, y aquello que era adicionado según el momento del desarrollo de la historia de la redención que apuntaba a Cristo. Y una prueba de esto, y voy finalizando, es como el apóstol Pablo en torno a la vida de los cristianos bajo el nuevo pacto sigue vinculando la ley moral, la ley expresada claramente, explícitamente en el Sinaí. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo sigue vinculando en torno a la vida de los creyentes a la ley moral de Dios, porque es perenne, es para siempre. Aquellos que dicen que el antiguo pacto era un paquete de leyes que queda destituida, están peligrosamente yendo en contra de algo que es implícito en el corazón del hombre. Y lo mismo hace Santiago en su epístola, en Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sí, hermanos, la ley
de Dios claramente tiene un uso para nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que vendremos a exponer en la última enseñanza de la exposición de este capítulo 19 el próximo miércoles, si es la voluntad de Dios. Los usos de la ley, lo cual nos señala el párrafo 6 y párrafo 7 de nuestra confesión.